Ok. A ver, parece ser que ya. Sí, ya, bienvenido. Iván, un gusto tenerte como siempre con nosotros. Gracias por tu buena disposición y siempre les comento a mis alumnos que contigo se puede platicar de todo. Live is okay. Problema en plantear todas sus dudas, sus comentarios, ¿no? Así es, sin censura. Sin censura. Tuvimos ahorita la presentación que hicieron María del Rosario y Princesa Verónica acerca del Islam. Ya se vio la historia, los pilares, así en general, más o menos todo. Y ahorita quedaron algunas preguntas. ¿Tienes el tiempo para Muchísimas gracias. Pues vamos a comenzar. Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Allah, el compasivo, el misericordioso. Muchas gracias por la invitación a la doctora Serena Vázquez Parada, a los estudiantes que con mucha atención preparan esta clase. Y dicho sea de paso, esta clase tiene el valor dentro de la Universidad de Guadalajara. Yo me estuve encargando de revisar los programas de estudio para ver qué y cómo hablan el Islam en la Universidad de Guadalajara. Y esta es la única materia que verdaderamente lo contempla como tal el Islam en su materia, y es el único que recurre o entre su bibliografía recomienda fuentes primarias, y que no es otra más que el Corán en el caso del Islam y en el caso de las fuentes sagradas. Entonces están en una buena materia, están en una buena doctora que los va a acompañar en todo su proceso. Ustedes ya estuvieron revisando la historia, estuvieron revisando ya los fundamentos principales. Está bien todo esto que ustedes ya revisaron, pero me gustaría ahora conducirlos un poquito más al tema de la crítica y al tema de dejar de ver, desaprender lo que ya se aprendió. ¿Qué quiero decir con esto? Quisiera que ahora que ustedes ya conocen y que tienen una idea general de lo que es el Islam como religión, como fenómeno político, como fenómeno civilizacional, ahora vamos a deconstruir todo esto, vamos a decolonizar y vamos también a descristianizar. Entonces, antes de yo abordar esos temas, les voy a ir dando los tips para lograr este objetivo a lo largo de la charla, pero a través de sus preguntas. Así que yo quedo enteramente a su disposición para que ustedes sean los que planteen la pregunta central, y de ahí nos desprendemos. Y no tengan miedo de preguntar lo que sea. Todo se vale, todo se puede, y vamos a hacerlo con total apertura. Muchísimas gracias. Pues ya hay unas preguntas planteadas. Ulises, Andrea, si quieren empezar. La compañera, si gusta, o como guste. Si quieres, vamos por orden, Ulises. Tú estabas primero. Adelante. Va. Hola, buenas tardes. Primero que nada, Iván, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por acercarnos un poquito más a esta cuestión. Como bien usted menciona, ya tratar de descolonizarnos un poco, ¿no? Del planocentrismo, vamos a decir, y esa visión occidental que tenemos, y mediante la cual pues interpretamos todo lo demás, ¿no? Y que a veces pues pues interpretamos de una manera errada, hasta cierto punto, digo, tenemos un prejuicio, ¿no? Sobre todo con la cuestión del Islam, y lo digo sin un juicio previo, ¿no? Sobre algo que no conocemos. Entonces, creo que sobre el Islam, y sobre todo con A ver, un momentito, Ulises. ¿No podrías cerrar tu micrófono?
porque hay mucho ruido. ¿Continúo? Sí, por favor, Ulises. De acuerdo. Bueno, decía pues, la cuestión de la propaganda norteamericana, que sobre todo uno que está acá en México, pues queremos siempre, sin darnos cuenta, parecernos un poco al norteamericano y por lo tanto también interpretar desde ese horizonte las distintas alteridades que existen, ¿no? Respecto al mismo. Entonces, que estemos acá tratando de hacer el esfuerzo de acercarnos un poco más a esta religión, muy controversial, la verdad. Bueno, se me hace un esfuerzo muy interesante, muy importante, sobre todo para dejar de un lado eso que un sociólogo puertorriqueño llama como la islamofobia, ¿no? Ese miedo que tenemos a estas religiones. Entonces, primero, pues agradecer eso y que usted haya dicho, pues, que haya apertura al diálogo, ¿no? De cualquier tipo. Hace rato la maestra nos hablaba de la cuestión de ciertas tradiciones y nos hacía como una especie de pequeña distinción, ¿no? Pues una cosa es la tradición y otra es lo que dice, por ejemplo, en este caso el Corán, ¿no? En ese sentido, yo le mencionaba si existe, digamos, una autocrítica de parte del Islam hacia determinadas tradiciones que pueden ser que atenten contra la vida o contra la integridad de ciertas personas. Vamos a mencionar algo que decía una compañera, ¿no? Respecto a lo que podemos conocer como el machismo, digamos. Por supuesto que 1000 años antes no podríamos hablar del machismo porque el concepto pues es, digamos, muy nuevo en ese sentido, ¿no? Pero hay tradiciones pues que ahora ya las conceptualizamos como machismo, que a lo mejor niegan un poco la cuestión de la integridad de la mujer, de la libertad de la mujer, y en ese sentido mi pregunta era pues que si había una autocrítica, digamos, del Islam, por esas tradiciones que podrían pues atentar contra la integridad de ciertas personas o ciertos sectores a cualquier, digamos, en cualquier región geográfica, pues. Hablábamos de la ablación, por ejemplo, la lapidación, etcétera, ¿no? Muy bien. Sí, prácticamente lo que mencionaste al principio es cierto. Todo va a depender desde dónde hablemos y desde qué lentes nos pongamos para observar el fenómeno. Las ciencias sociales de la modernidad son muy racionalistas, a veces rayando hasta lo positivista y a lo cuantificable. Todo lo que se pueda medir es válido, lo que no se pueda medir hay que ponerlo en duda. Y ese ha sido uno de los principales problemas que hemos tenido al momento de relacionarnos con la otredad, con los otros, con los diferentes. Concepto también que nace desde esta perspectiva que yo tengo, me posiciono en un pináculo y desde aquí como un dios de Olimpo observo a todo el mundo y desde aquí yo hago mis propias conclusiones, hago mis propias clasificaciones y hago mi propia taxonomía, mi nomenclatura, o dejamos de lado que tú como observador también influyes y participas en este mecanismo de aprendizaje y de generar conocimiento. Esa es una, y lo mencionaste. ¿Cómo América Latina y particularmente México se ha relacionado con el Islam? En dos momentos. Primero, a través de los ojos europeos y segundo, a través de los ojos estadounidenses y ese mass media y este cine que nos genera una opinión ya por el solo hecho de que ellos son los primeros en presentar cómo quieren ser definidos.
de esta construcción de la imagen surge la idea de que, primero, la raza. Hay una raza diferente a nosotros. Ellos son la raza árabe y nosotros somos la raza europea, con lo que esto quiera significar, porque Europa es un continente que tiene sus propias tribus, que se fue destruyendo hasta convertirse en la Europa que conocemos actualmente y que no es homogénea y que es muy diversa en lenguaje, en raza, en colores, en sabores, en todo. Entonces, a partir de sus conceptos del siglo XVIII, por situarnos en lo más cercano, porque acuérdense que veníamos de una tradición medieval europea, que la iglesia gobernaba, la iglesia definía, la iglesia decía, la iglesia católica, apostólica y romana definía quienes no estaban dentro del camino de la salvación, que por supuesto era la iglesia católica, y todo lo demás lo clasificaba y lo tachaba de herejía, de falsedad o de gente que vive perdida, que en su corazón guarda un rasgo de identidad hacia un solo Dios, pero que como no están dentro de la iglesia, quedan relegados, habrá que ir a evangelizarlos. Como con esta mentalidad llegan a las Américas, con esa mentalidad llegan a África, llegan a Asia a lo largo del tiempo. Pero entonces esta concepción medieval ya existía, ya se plantea, y esa misma concepción medieval es el punto de partida de los ilustrados, de los modernos. Y entonces en la época de mayor expansión colonial, la época victoriana, donde la modestia, el recato, las buenas costumbres, el buen comportamiento, el gentleman, a partir de esta idea de sociedad, ellos empezaron a catalogar a los otros. Entonces, ¿qué pasó? Para empezar, todos los árabes, decían ellos, todos los árabes, por no decir que todos los indígenas, los autóctonos, eran machistas, eran misóginos, oprimían a las mujeres, todas estas categorías que desde su perspectiva de razonamiento o de moralidad, ellos estructuraban una idea y una imagen y construían esta imagen del otro, pero por supuesto en oposición a sí mismo. O sea, todo lo que no eran ellos, automáticamente estaba fuera de su sociedad. Si ellos aspiraban a la civilización, automáticamente en el resto había barbarie. Y estos formas de observar y de interpretar, ahí va surgiendo. Ahora, si dejamos de lado esta idea europeísta de vamos a construir al otro, vamos a ver cómo entienden ellos la relación entre los sexos, entre los géneros en el mundo árabe islámico. Les doy un detalle nada más. En el siglo VII, cuando surge el Islam otorga a las mujeres derechos que habían estado censurados. En la misma época en Europa, las mujeres ni siquiera podían salir de casa. Las mujeres, mientras que a lo largo de la construcción del Islam como una civilización, hubo reinas, hubo mujeres con una capacidad de mando, con una capacidad de decisión, de poder político, por decirlo así, por cerca de 14 siglos, a diferencia de Europa, que en ese mismo momento, si había un ser subyugado, esa era la mujer en primera instancia, antes inclusive que los esclavos y antes inclusive que otro tipo de servidumbre. Entonces, hay que irnos a la raíz, quitarnos los lentes de las ciencias sociales europeas, quitarnos los lentes de nuestra modernidad y ponernos los lentes de lo autónomo. ¿Cómo? ¿Bajo qué lineamientos se conciben en primero a la mujer dentro del Islam? ¿Qué dicen los textos? ¿Qué dice la tradición? ¿Y qué dice la práctica? Si ha habido
¿Se ha habido autocrítica? Siempre la ha habido, y de ahí el dinamismo, de ahí porque no es una sociedad homogénea, de ahí que no es una idea monolítica. Desde Europa nos dicen, es que el Islam se quedó pausado, petrificado en el tiempo. La realidad es que no. La realidad es que ha tenido sus quiebres, sus rupturas, sus renacimientos. Cuando se nos pide desde Europa que hagamos una autocrítica, nos están diciendo, aprendan a interpretarse a ustedes mismos como lo hacemos nosotros. Y entonces surge la pregunta, ¿por qué tendríamos que adoptar tu perspectiva para mi realidad, siendo que son compatibles? Me vienes a decir que me autoestudie con tus taxonomías, con tus clasificaciones y con tus verdades. Y ahí es cuando choca, ahí viene el conflicto. Es que vamos a hacer una misión para liberar a las mujeres. ¿Cuántas mujeres oprimidas en el mundo islámico conocen? ¿O a partir de qué criterios vas a interpretar que se establece una opresión? Porque en el mundo islámico las mujeres que viven oprimidas son las de Europa y de Estados Unidos principalmente, y todos los países que se occidentalizaron y todos los países a los que les rompieron su identidad, como América Latina, México particularmente, y que los construyeron a partir de este molde que ellos quisieron. ¿Quién dice que entre más desnuda esté la mujer, más libre es? ¿Quién dijo que entre más una mujer se convierte en objeto de deseo sexual, es libre? Yo quisiera conocer a una mujer libre que rechace estos principios de hay que a instrumentalizarlas, a objetivarlas, quitándoles toda su capacidad de raciocinio, toda su capacidad de actividad y de sujeto pensante. Y es que también debemos de reconocer una cosa, la obstrucción al desarrollo de la mujer en Europa nació dentro de las escrituras judeocristianas. Si comparáramos que el papel que le asigna a la mujer, Dios Todopoderoso y Majestuoso, a la mujer, según la interpretación bíblica y según la interpretación coránica, nos vamos a dar cuenta dónde está el principio de la misoginia y el principio del machismo. Les pongo un ejemplo que ustedes a lo mejor conocerán. La Biblia, en su primer libro, dice que Alá creó al mundo, los creó a seres humanos, y el último que lo creó un viernes, creó al ser humano, al Adam en árabe, y a Eva, Hawa en árabe. Pero dice la Biblia, que Dios ha creado a Eva de una costilla, o sea, supeditada al hombre o como parte del hombre. Eso no lo refiere el Corán. Dice que el Corán, por el contrario, dice, la mujer fue creada de los mismos elementos que Adán. 1. 2. Cuando se da el proceso del pecado original en la Biblia, que se dice que Eva sedujo a Adán para que comiera el fruto, y entonces Dios dijo, vamos a expulsarlos a los dos, pero voy a castigar a Eva. El Corán dijo, ambos cometieron una infracción, ambos desobedecieron y ambos saldrán del paraíso. Asimismo, ambos serán perdonados. Todo el relato bíblico se está refiriendo en términos a los hombres, y la H en minúscula para referirme específicamente al género y no a la especie. Cuando es H con mayúscula me voy a referir a la especie. El Corán siempre ha sido muy enfático y basta que tú abras un capítulo del Corán para que te des cuenta que el lenguaje efectivamente es para hombres, pero cuando hace hincapié en mujer, utilizando el lenguaje árabe, el idioma árabe,
distingue exactamente al hombre y la mujer. Cuando se va a referir a los dos, dice, le hablo al creyente y a la creyenta. Le hablo al piadoso y a la piadosa, al virtuoso y a la virtuosa. En cuestión del lenguaje, el Corán es claro y nunca confunde a los dos. Siempre lo plantea en términos separados. Inclusive el idioma es muy puntual para diferenciar el femenino y el masculino, por ponerles tan solo unos ejemplos. Mientras que la tradición cristiana, que retomó muchos elementos de la filosofía griega, abandonando la filosofía semítica, fue el que empezó a decir, la mujer, vamos a estudiar a la mujer y vamos a cuestionar, para empezar, si la mujer es un ser humano o no. 2, si tiene alma o no. Si es igual al hombre o no. Todos estos debates que se dieron en el seno de la Iglesia Católica al momento de incorporar elementos de la filosofía neoplatónica. El Corán no se mete con esas cosas. El Corán desde un principio establece las diferencias y dice, sí, hombres y mujeres son diferentes, son iguales en cuanto a esencia, en cuanto a virtud, en cuanto a dignidad, pero diferentes por su composición natural. Y entonces ahí es como empezamos a ver las realidades diferentes. Oye, pero ¿por qué las tapan? Tapar a las mujeres es un símbolo, fue desde el principio un símbolo de distinción. La tradición las conservó al grado de convertirse en un espacio o en un aforo de identidad. Con esto me gustaría ver si se respondió a tu pregunta y de aquí seguimos. Sí. Bueno, me quedé pensando en muchas cuestiones que has mencionado. Claro, yo también estoy de acuerdo en la cuestión de digamos, salirnos un poco de nuestro horizonte para ver con otra mirada la alteridad, ¿no? Que en este caso, pues para el mundo occidental, pues son ustedes, y lo digo con todo el respeto del mundo, son ustedes, el Islam, el árabe, que por supuesto se nos ha construido más que se nos ha acercado a sus fundamentos, pues se nos ha construido y por lo tanto, pues se ha falseado un poco. Me parece muy interesante lo que menciona respecto al Corán. Yo sinceramente lo digo, pues no lo he estudiado como tal, no lo he leído como tal, pero me parece muy interesante que menciones que desde el lenguaje, pues desde el lenguaje hace distinciones en la cuestión del género, por ejemplo, ¿no? Cosa que como tú dices, pues también acá en la cuestión occidental y con el cristianismo, pues no lo tenemos, y sobre todo con el cristianismo, como lo tenemos, como lo hemos aprendido nosotros, desde que prácticamente nacemos, pues se nos bautiza como católicos y seguimos ese cristianismo que ya mencionas tú, platónico, ¿no? Aristotélico, incluso toda la influencia griega que tiene, y la cuestión sobre todo del alma y el cuerpo, ¿no? En la que el cuerpo se ve como el origen del mal, y el alma, entonces hay que salvar el alma, entonces el cuerpo, pues, en la realidad concreta no importa tanto, ¿no? Pero sí, sí se responde un poco la pregunta, pero me han surgido más. Lo que pasa es que hay más compañeros, así que voy a dejar un poco la palabra a los demás y a ver si al rato tengo tiempo otra vez de conversar. Te agradezco mucho. Gracias. Andrea. Sí, bueno, muchas gracias. Respecto a lo que, bueno, mi comentario, más que pregunta, va un poco encaminado a esta cuestión que ya nos estabas explicando respecto a esta parte como de el velo en la mujer, ¿no? Yo comentaba hace un momento que
a mí, obviamente, yo soy una persona externa a esta religión, bueno, al Islam y demás, pero yo verlo desde afuera, digamos, al ver que va de lo menos restrictivo a lo más restrictivo, considero que a lo mejor en lo menos restrictivo, bueno, al menos yo no tendría como tanto problema, pero en lo más restrictivo a mí realmente me hace sentir como una mujer borrada, o sea, como una, sí, como una persona borrada. Y no sé, como que ay, no sé cómo decirlo. O sea, es que, bueno, yo, obviamente, ¿no? Insisto, yo estoy sujeta a otro contexto, y sobre todo ahorita que están como discutiéndose muchas cosas en torno a la mujer y demás, pero siento que es eso, o sea, o al menos en mí se siente como la anulación, como el borrar a una mujer, y lo pienso un poco, a lo mejor ese es mi error, ¿verdad? Porque lo pienso un poco, por ejemplo, en la cuestión católica, donde también se plantea que la mujer, o bueno, donde se plantea que la mujer, pues es el pecado y representa como todas estas cosas negativas. Entonces, no sé, como que me hace a mí mucho contraste. Y hace rato que decías que, pues, ni más descubierta se valora a la mujer, ni menos descubierta, pero al menos la burka a mí me parece como muy excesiva y insisto, o sea, creo que para mí es como borrar, ¿no? Pero bueno, otra vez, soy externa, es mi perspectiva, pero lo siento un poco así, ¿sabes? Y por ejemplo, ahorita que decías, bueno, es que es un símbolo de distinción. También he sabido que dentro de la comunidad, ¿no? Hay mujeres que, pues como que entre mayor sea como el recato o estar cubiertas, pues a veces tienen como un mayor estándar, ¿no? Pero, pues no sé, me gustaría que nos siguieras como explicando un poco esto, porque insisto, ¿no? Yo desde lo externo lo tiene una significación diferente y obviamente pues yo no crecí en este contexto en el que tú estás sujeto y bueno, para mí representa otras cosas, ¿no? Pero sí me gustaría como que pues nos dijeras más de esto. Sí, mira, acabas de decir varias cosas, pero antes de continuar con este planteamiento, cierto y válido, completamente, pero sin ser mujer te voy a responder, inclusive desde mi perspectiva sesgada tal vez de hombre, pero si no quedara algo claro, aquí estoy en mi casa, está mi esposa y que ella les diga, ahorita le voy a pedir su intervención. Pero antes de esto les pregunto, ¿ustedes en la historia que revisaron, en la historia que vieron, escucharon hablar de Jadilla? Yo no. 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 De No. Fátima. De Fátima. Fátima, muy, muy a la par. Bien. Muy bien. Qué bueno que me lo dicen que fue así, porque ese sería mi argumento para decir quién borró a estas mujeres de la historia del Islam, cuando en el Islam estas mujeres son hiper respetadas, son las madres de los creyentes. ¿Quién borró esa historia? Los europeos que definieron qué es el Islam, dónde nace, cuándo nace, desde dónde nace, y cómo se hicieron las guerras, y cómo hubo saqueos, y cómo hubo botines. Es una historia acomodada a placer del que observa. Tal vez, y eso me gusta mucho en el más reciente siglo en el que estamos viviendo, solo hasta el siglo XXI, mujeres europeas, estadounidenses, se han dado la tarea de rastrear o de releer el Islam, pero ahora con perspectiva de mujer, con
resaltando a estas mujeres. Jadilla era una mujer más grande que el profeta, es su esposa, su primera esposa. Esa señora se le consideró la madre de los creyentes cuando se recibió el Islam. Si no hubiera sido por la riqueza y el patrocinio de Jadilla, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nunca hubiera podido cumplir su misión en la tierra, porque ella financió la campaña. Ella era una de las que ahora podríamos decir una mujer empresaria. Ella tenía rebaños de camellos. Ella comerciaba con Siria, con los hombres y como los hombres, sin dejar de ser femenina. ¿Cómo logras esto? Siendo tú la poseedora de riquezas, pero por seguridad y por virtuosidad, cedes tu atributo a un hombre que va a velar por tus intereses en un mundo de machos, en un mundo de hombres, en un mundo en un ambiente hostil para una mujer. Pero la fuerza, el poder político, poder económico y el poder de decisión lo tenía ella. Ella le propuso al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam casarse. ¡Qué escándalo! Esto que hubiera sido en Europa, ¿cuándo pasó esto? Ni siquiera las reinas de Inglaterra fueron buenas para ir a pedir la mano de su esposo. Ninguna, hasta la fecha. Y entonces, ¿dónde está el grado de opresión? ¿Dónde está el grado de... Bueno, si estamos comparando a una sociedad como la británica y a una sociedad como la islámica. No ha habido ninguna mujer presidenta en los Estados Unidos. No ha habido. Y por mucho tiempo no lo habrá. No lo habrá. No las van a dejar. Hasta la vicepresidencia, hasta ahí las van a dejar. En el mundo islámico ya ha habido reinas, sultanas, mujeres que asumen el poder, que asumen el mando y que asumen la capacidad de gobernar. Y la primera de ellas, por hacer mención, que quiso ocupar el cargo de califa, fue la última esposa del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, Aisha. Aisha le hizo la guerra a su sobrino político, a Ali. Ella quiso gobernar. Perdió la batalla, no ganó, y la historia transcurrió. Casos similares como los tenemos, pero entonces la pregunta es, en cuestión histórica y hablando del Islam, ¿quién ha ocultado a las mujeres? Vámonos a viajar a un par de siglos cuando ya el Islam era una civilización sólida. Las primeras universidades las crearon mujeres. Al-Azhar en Egipto, la aceituna en lo que ahora es Túnez, y Europa estaba dormida en sus laureles y no había mujer que sacara a la luz ni por el cristianismo, ni por la civilización europea, ni por nada. Vamos comparando los grados. Vamos a hacer un recorrido histórico hasta la modernidad, después de la Revolución Francesa, que la Revolución Francesa dijo: vamos a elaborar la Declaración de los Derechos del Hombre con H minúscula y del ciudadano. No hubo mención a la mujer y no lo va a haber. Tuvieron que censurar a Olimpia de Gaulle cuando ella dijo: vamos a hacer los derechos de la mujer y la ciudadana. Y entonces en todo el siglo XX, cuando Europa estaba en plena expansión, ellos fueron los que empezaron a armar su retórica civilizacional, de misión para convencer al mundo de que todos estaban mal, excepto ellos, y que ellos eran la guía. Los grandes filósofos que nosotros estudiamos desde México, desde Europa, son filósofos con una idea muy clara de la misión que tenían como europeos, y tenían la idea también muy clara de decir: todo lo que no sea Europa está petrificado, está antiguo, ya no produce, ya no hace. Y entonces, cuando va y
destruye las otras sociedades, les pide, es que vean a nosotros, véanse como un reflejo para nosotros y a partir de ahí elaboren su propio progreso. ¿Quién les dijo a los europeos que ya había progreso en las sociedades a las que llegaron? Llama la atención, por ejemplo, que desde México nos sintamos occidentales. Entonces, ¿qué de occidental tenemos como mexicanos si nosotros fuimos colonizados, si nosotros fuimos racializados, si nosotros fuimos segregados? Y todo esto se reflejó, por ejemplo, en la obra de Samuel Huntington, tan solo de hace 20 años, no siglos, 20 años, que decía, es que México y toda Latinoamérica ni siquiera son occidentales, porque tienen ellos rasgos indígenas y porque no se han adaptado como a nosotros, como sí lo hizo Estados Unidos a la saga de Europa. Ahora se ha elaborado un discurso de cómo debe ser la mujer, cómo debe pensar, cómo debe actuar, y resulta que dicen, es que la mujer y hombre son iguales, sin duda, en virtud, en dignidad, en derechos, en oportunidades, por supuesto, pero en Creo que se nos acaba de caer, muchachos. vicios. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Se cortó como 15 segundos más o menos, cuando decía en virtudes, ahí se cortó. Ok, entonces repito, mujer y hombre son iguales en cuanto a virtud, dignidad, derechos, participaciones, oportunidades, pero resulta que los vicios del hombre, el género masculino, lo más viciado, lo más desvirtuoso, lo más corruptible, se traslada a la mujer y ahora la mujer lo encabeza. Y entonces vuelve a la pregunta, ¿ahí radica la libertad? Pongo un ejemplo, en las más recientes encuestas sobre alcoholismo en México, resulta que las mujeres ya son más alcohólicas que los hombres, siendo que la bebida, que el alcohol era considerado, el beber todo el tiempo alcohol y emborracharte era un signo del machismo. Y entonces dijo, bueno, como vamos a ser libres las mujeres, hay que emborracharnos también como los hombres para copiarles en sus defectos. Y entonces ya no hubo, digamos, una liberación de la mujer real. Y ejemplos como estos vamos viendo mucho. Ahora ya todo se iguala. Consumo de narcóticos, enfermedades, el alcoholismo, los homicidios, ya se han equiparado. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿la idea era desvirtuar a la mujer o era liberarla? Estos estadísticos, me gustaría que ustedes los revisaran en los países islámicos para que vean que la cantidad de mujeres con estos índices es mínima, si no inexistentes. En los hombres, esta inmoralidad o esta corruptibilidad en el hombre, en el masculino, sí se dan, pero en niveles bajos también. Pero nunca se van a comparar con los que se viven en México, en el resto de América Latina y en Europa y en Estados Unidos. Entonces, para concluir esta idea de lo que decía Andrea, yo hablo desde mi posición como mujer en México. Y la lucha de la mujer en México ha sido una lucha que pues sí, tiene que plantear las mujeres porque necesita ser mujer para padecer lo que vive una mujer. Forzosamente, yo salgo y nunca a mí me han faltado el respeto, a mí nunca se me han quedado viendo los glúteos, a mí nunca me voltean a ver los pechos y aunque me quite la camisa nunca me voltean a ver. Yo no vivo como hombre lo que padece una mujer. Eso es verdad y esa es una lucha que deben de dar las mujeres. Pero además que la concepción de la mujer en México cambia radicalmente y la primera lucha que tuvieron que dar es contra los planteamientos machistas de la Iglesia Católica. Entonces, cuando tú dices, es que yo ya hasta me quiero desentender de la religión, realmente no, porque esa es una necesidad intrínseca del ser humano.
Quieren deshacerse de las ataduras institucionales, eclesiásticas, interpretativas de un mundo que se creó machista, por supuesto, desde Europa, que se exportó y que aquí encontró cabida en el México y en la América Latina colonizada, occidentalizada. No somos occidente y eso nos tiene que dar bien claro. México y de América Latina no es occidente. Y si no, vayamos a ver las discusiones del siglo XIX, recién de las independencias, para que vean cómo los intelectuales latinos querían encajar lo indígena con lo europeo y que no podían, y sale una raza cósmica. Entonces todos esos elementos hay que cuidarlos y hay que asumirlos como responsabilidad nuestra como mexicanos, como para decir, a ver, ¿en dónde estoy situado en esta narrativa y en estos discursos que me convierten o que me dicen, nosotros como occidentales no los vemos a ustedes? ¿Qué? Tú eres tan colonizado como yo y como todos estamos, y que es una lucha discursiva, narrativa que hay que dar. Y en este trasfondo, también la mujer le han creado un tipo de feminismo y le han creado una narrativa y le han creado un discurso que la hacen sentir liberada, pero en realidad es un espejismo de opresión y de quitarle la valía como mujer para que se meta al mundo de los hombres con toda facilidad. Gracias, Iván. Tenemos Ulises, Arturo y Juan Pablo. Y Jorge Bernardo. Gracias. Otra vez yo. Para agregar también un poco respecto a lo que preguntaba la compañera y lo que ya comentaba Iván, hay que pensar también, ¿no? Que se nos ha vendido una narrativa, como ya lo mencionó Iván, pues eurocéntrica en su totalidad, de tal manera que se trata pues de que nosotros acá en Latinoamérica, conforme más estemos o nos parezcamos al europeo y ahora al norteamericano, pues somos más civilizados, ¿no? Se nos vende esa idea, somos más culturizados, tenemos más civilización y tal. Y en esa narrativa se incrusta también la cuestión estética, en el sentido en que hombres y mujeres acá estéticamente nos queremos vestir, queremos aparentarnos al norteamericano, al europeo, como grandes paradigmas de lo que es la cultura, repito. Hay que pensar pues también que Europa se ha visto pues como grandes, como el culmen de la cultura, ¿no? Decía Hegel, el fin y el culmen de la cultura es la Europa, y él en realidad se refería a la Europa del norte, ni siquiera... Exacto, a la Europa alemana, protestante, y ya el fin ahí estaba, exactamente. Sí, entonces, y en esta narrativa de Hegel, pues a lo que el europeo le tocaba en esa misión encomendada por Dios, pues era civilizar toda la barbarie que existía, que es lo que no es el europeo, ¿no? Es todo aquello que queda en la alteridad, y pues ahí tenemos al indígena, ahí tenemos las culturas africanas, incluso hasta la cuestión de Oriente, ¿no? Que se veía, según Hegel, como el principio de la cultura europea, pero así en una versión como infantil, como que no tenía mucho valor cultural. Entonces, en ese sentido, volviendo a lo que decía la compañera, pues la cuestión estética también está permeada desde ese punto, no solo en la cuestión de cómo vestimos. Hay que pensar también que hay una industria del capitalismo que nos vende esta idea, ¿no? Eres libre porque puedes comprar un montón de ropa y te puedes vestir como tú quieras. Bueno, hay que pensar hasta qué punto en realidad nos estamos vistiendo como queramos, o si somos víctimas de esta industria del capitalismo que nos vende esa idea de pseudo libertad, ¿no? Y pasa también en la cuestión... Me dejas de aprovechando que dijiste eso, hacer un paréntesis, porque inclusive este mundo occidental y capitalista ha dicho, las mujeres son vanidosas y ellas son las que compran, ellas son nuestro mercado.
¿cuándo se construyó esta idea de que la mujer era la principal consumista? Quería acotar esto y cierro el paréntesis de tu intervención, Ulises, discúlpame. No se preocupe, está muy bien. Y la cuestión pasa pues también en la estética en todo sentido. La música es lo mismo, ¿no? Mientras una obra se parezca a Beethoven, a Wagner, a todos estos grandes músicos, entonces es una buena obra. Y todo lo demás, pues es folclore, ¿no? La música tradicional de México se ve como, digamos, folclore, pero en un sentido hasta, digamos, un poco peyorativo, ¿no? Se discrimina un poco. Entonces, yo quería hacer este comentario, pues hay que tratar de pensar desde qué parámetros estamos pensando, incluso la estética, el cómo nos vestimos todos los días, ¿no? Para, pues, hacer esfuerzos por decolonizar esa idea que tenemos de lo que es y lo que no es, lo que es civilizado, lo que es cultura y lo que se dice que es barbarie, que es folclore, que no cuenta como tal, ¿no? En ese sentido, pues yo, por ejemplo, veo la estética que ahora mismo tiene Iván, ¿no? Olvidé el nombre de lo que trae acá, ajá. Esta Palestina o Kufiyye. Sí. Kufiyye en árabe, en español se conoce como Palestina. Este es el kufi. Kufi, que es como una gorra que tapa sin visera. Sí, y por ejemplo, yo entiendo que eso tiene un significado trascendental, no es una cuestión simplemente estética para verse bien, para que, como tal, ¿no? Algo que acá, por ejemplo, en México, pues nos vestimos en realidad a lo que creemos que nos va bien, pero sin un significado trascendental, pues. Entonces hay que ir pensando desde distintos horizontes esta cuestión. Gracias. Así es, completamente de acuerdo. Pero repensemos eso que nos dicen, que somos o que hacemos. Gracias. José Arturo Ramírez, ¿estás por allí? Sí, aquí estoy. Yo tengo una pregunta, Esteban. Por ejemplo, en en el, en el Islam hay ideas que se tengan o posturas que tengan hacia temas, ¿cómo decirlo? Temas de debate, como por ejemplo el sexo antes de matrimonio, como la homosexualidad, como por ejemplo el uso de drogas recreativas. Hay algunas de postura que el Islam tenga hacia esos temas, y de ser así es algo como ¿cómo decirlo? Es algo que lo toman como de las escrituras, como del Corán, o es más social, esas ideas los temas controvertidos de hoy. Parece que a Iván se le fue la señal. Se le fue, ¿verdad? Sí, se cayó. Entonces esperamos un segundito a que se vuelva a conectar. Sí, aquí lo esperamos. Muy interesante el tema, ¿eh? Qué bueno que lo planteas, José Arturo, porque esas cosas solo es importante conocer el punto de vista de quienes están dentro, ¿sí? Sí, correcto, profesora. Ni quienes expusieron, ni yo les puedo contestar, ¿no? Sí, gracias. ¿Tienen más preguntas para ir haciendo la lista de intervenciones? La mía creo que la dejaré en el chat. Ok. ¿Alguien más que levante la mano? Yo tengo una con respecto a
¿Qué es lo que opinas sobre el Estado de Israel? Ok. ¿Quieres plantearla en el chat o te anotas en la cola de levantar la mano? ¿O levantas la mano? Maestra, Sí. una pregunta respecto el expositor, bueno, a Iván. Digamos, él tiene estudios así académicos o algo así. Lo digo en el sentido de también si tiene algunas producciones académicas, artículos o trabajos así, no sé. De eso sí les puedo ir platicando en lo que se reconecta. Iván estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad de Guadalajara. Después estuvo en Egipto. Estudió allá un año en la Universidad de Egipto. Luego hizo una maestría en la UNAM, siempre con temas sobre el Islam. Después estuvo en una de las escuelas más importantes de enseñanza. Iván, platicábamos. No te escuchamos, Iván. Estás con el micrófono apagado. Sí, gracias. Se me desconectó la red de internet y me sacó automáticamente, pero me dio tiempo para toser mucho porque como que se me está raspando la garganta. Pero sí, escucho con atención. Estábamos en la pregunta que te había planteado acerca de la postura. Si es una postura, si el Islam como tal tiene una postura con respecto a la vida sexual, a la homosexualidad, el uso o el consumo de drogas, este tipo de cuestiones. ¿Sí lo escuchaste? Sí, sí lo escuché y sí más o menos entendí la pregunta y le doy respuesta. Para estos debates controversiales, pues son debates que han existido a lo largo de la historia de la humanidad, porque la humanidad en sí no cambia. Cambian los elementos alrededor, los instrumentos, las formas de pensamiento, pero la esencia no cambia, no se modifica y son debates que se han tenido ya. Inclusive en las sociedades islámicas son temas superados, porque todas tienen, de parte del Islam, todas tienen ya una respuesta con respecto a algún tema. Hay mucha polémica y ahora que está de moda los derechos humanos, ahora que está de imposición los derechos humanos emanados después de la Segunda Guerra Mundial, desde San Francisco a un consenso con el resto del mundo, cuando en esa época la mitad las 3/4 partes del mundo estaban colonizadas. Bueno, pues hizo un consenso encabezado por Estados Unidos, la Gran Bretaña, Francia y esos países que ganaron. Desde que se impuso la moda de los derechos humanos y desde que ahora se hacen polémicas con respecto a esos temas que podríamos llamar polémicos, esos mismos debates, por supuesto, que se van a la arena del Islam como religión y la religión da sus argumentos y da sus elementos, da sus motivos y da sus razonamientos que ya había dado, por supuesto, y que ahora nada más los están poniendo al día. Y también las sociedades discuten esos temas como aquí con respecto al aborto, pero no son temas tabúes. Por ejemplo, el aborto, hay permisividad para abortar, pero hay reglamentación para esto. No es aborto libre y gratuito o aborto como un método anticonceptivo, no. Sí hay polémica y sí hay permisividad para que se aborte sin castigo y sin mengua para la mujer. Nunca ha habido en la historia del Islam castigo por abortar, mucho menos encarcelamiento o todo queda regulado.
establecido por cuestiones médicas y de salud, tomando en cuenta la preservación siempre de la vida que ya está. Por un lado. Por otro lado, el tema de la homosexualidad también son sociedades donde también se han visto con este debate, y también se ha dado respuesta, y algo que sí está prohibido es que se haga apología de lo homosexual, tomando en cuenta que no es una condición muchas veces, que es una construcción social. También el dar esta idea de que el homosexual debe de ser de tal o de cual forma. Y entonces no se castiga a la persona, no se castiga sus deseos, sus inquietudes. Lo que se censura es su apología o su promoción, su proselitismo. Eso sí, otros temas, por ejemplo, consumo de narcóticos. Para empezar, el alcohol es prohibido. Los narcóticos también han sido prohibidos, pero eso no ha dejado de existir grupos o asociaciones que le vean un beneficio de corte espiritual a estas plantas medicinales o a estas plantas ancestrales, que hagan abuso de eso. No, existe en la sociedad, y para eso también hay una forma de abordarlo desde la religión y por supuesto desde cada espacio administrativo también. Son temas que se dan, por supuesto, son temas que afligen y que se han tomado en cuenta a lo largo de la historia. Sí se abordan y son parte de los debates públicos. Un tema muy importante que está surgiendo, por ejemplo, en Egipto, en fechas recientes, es introducir, como es una población muy creyente, les están vendiendo o metiendo la idea del ateísmo. ¿Qué es el ateísmo? ¿Cómo se es ateo? Los más grandes ateos. Y algo que nunca se había dado en esos países era, por ejemplo, foros, conferencias, cumbres sobre ateísmo. Y ahora, como un caballo de Troya, se mete de forma subrepticia y empiezan a hacer eso. Y entonces la gente, los jóvenes que están a merced, como aquí nosotros, ellos también están a merced de las redes de comunicación, de esta apertura satelital, de internet. Pues indudablemente te enteras de lo que hacen allá, te enteras de lo que hacen aquí, y empiezan el debate público, en la esfera pública. No sé si eso contesta a tu pregunta o la ampliamos. No, sí, solo me gustaría, es que tuve problemas de red, y solo me gustaría, si me repites la postura ante, por ejemplo, el sexo antes de matrimonio. ¿Hay alguno con eso? Pues porque lo que dijo después, sí oí, pero lo primero no, por el internet que se me fue. Sí, no te preocupes, creo que no respondí eso. Una institución muy privilegiada en el Islam es la familia. La familia compuesta por papá, mamá y sus hijos. Pero ninguna familia es así. Todas las familias del mundo islámico son con más integrantes. En la misma casa está la abuelita, la mamá, la esposa, los hijos. Es un núcleo muy grande. Se valora mucho la virtud del matrimonio y también su disolución. Si tú no estás en condiciones de seguir con el matrimonio, sí se puede disolver sin problemas ni para la mujer ni para el hombre, en cuestión social o en cuestión personal. No es mal vista. Hay muchas inclusive agencias de divorcio, no pasa nada. Lo que sí se cuida mucho es la virtuosidad del hombre y de la mujer para que mantengan controlados sus deseos hasta que se casen.
porque hasta el matrimonio es donde tú puedes abrirte a toda la cuestión sexual a plenitud. Es decir, tú como joven, ustedes son muy jóvenes, ustedes no podrían ni siquiera agarrarle la mano a una muchacha, hombres, ni las muchachas a los muchachos, en los países islámicos, porque eso sería motivo de mucho escándalo. Hay separación de sexo, cada quien lo entiende muy bien, lo asume muy bien, y ni siquiera en las escuelas mixtas, en los países árabes laicos, ni siquiera cuando hay mix, ellos por naturaleza no se juntan. Se saludan, se corresponden cordialmente, pero no se mezclan como aquí. Aquí hasta llegan y te saludan de beso, la jefa te saluda de beso, la compañera te saluda de beso, ya no se dan la mano inclusive, ¿eh? Hasta el COVID, se llegaban directamente en el cachete. Eso no se da en los países musulmanes. Sí se da entre hombres y entre mujeres, pero hombre, mujer no. Se cuida mucho esta relación entre los sexos. Y en consecuencia esto hace que tú, joven, entusiasta, febril, con la plena flor de la juventud, vivas el deseo que no te deja en paz. La recomendación es, cásate ya, para que no caigas digamos, en el desamparo o en el vicio de buscar satisfacer tu deseo natural, sexual, muy humano, pero que debe ser controlado como todos los deseos racionales que pueden ser. Entonces, es mal vista las relaciones prematrimoniales. Eso no implica que si tú tienes una prometida o un prometido, se vean, platiquen, pero siempre en un contexto público o en un contexto donde no estén solos. Si tú conservas este deseo, vas a querer casarte. Y si te quieres casar, te casas, haces las cosas bien y cuando ya una vez casado dentro de los marcos permitidos, puedes hacer un desfogue de tu actividad sexual. Aquí en los países europeos, estadounidenses y latinoamericanos, en México en particular, como eso se puede satisfacer previo, si te casas o no, ya eso es secundario. No nos interesa. Ya me satisfice. ¿Ya qué más hago? Y eso es muy importante en la sociedad islámica. Ok, quedó muy claro. ¿Y hay algún castigo por romper estas reglas? ¿O es más social como el castigo, por así decirlo? Religiosamente o según el Islam, no hay un castigo para los que cometan este tipo de cuestiones prematrimoniales. Las hay hasta que cometes adulterio. Ya casado, que hagas algo fuera del matrimonio, eso sí hay castigo y está penado por los códigos civiles de los países islámicos. Cuando no es muy raro, la verdad, muy raro que eso pase, pero cuando pasa, la misma sociedad te segrega, te aplica como una especie de ostracismo y eres mal vista. Entonces, si quieres rehacer tu vida, vete de ahí. Vete de ahí porque ya no vas a poder hacer tu vida y desarrollarte a plenitud. Te digo, son casos bien raros y muy excepcionales y regularmente asociados a los extranjeros. Eso les va a pasar a los extranjeros. Fíjate que hay mucha migración de hombre a países extranjeros para matrimonios, pero mujeres casi no hay. Yo creo de 100, una mujer sí sale, pero, pero los 99 no, por respeto de ellas y porque no las dejan socialmente, ¿sabes? Hay un condicionamiento que dice, no vamos a mezclarnos con gente que ni nos va a valorar ni nos va a cuidar, ¿sabes? Ok, muchas gracias. Gracias. Tenemos a Juan Pablo Morales. Buenas tardes. Mi pregunta va como encaminada a esta cuestión de como de este contraste y choque de cómo, desde su perspectiva, cómo puede ver, o más bien informar cómo el funcionamiento de la sociedad islámica que usted ha visto, por ejemplo, y también una opinión respecto al desarrollo de la cultura
la sociedad de Occidente y que también pues se permea aquí en Latinoamérica. Por ejemplo, pues ya Ulises había mencionado sobre el capitalismo y sí es cierto, hay un cierto aspecto en que en esta sociedad que estamos viendo, vemos todo como una capacidad de satisfacción de ciertas de solo necesidades y de ver las cosas a través de cierto valor económico o sentimental, como que todo se ve como una moneda de intercambio. Yo intercambio mi tiempo para poder satisfacer cierta necesidad, yo intercambio esto para poder encontrar otro, y luego la industria pues nos otorga ciertos tipos de entretenimientos para, decirlo de cierta manera, para tragar y llenarnos ciertos tipos de vacíos sin la necesidad de realmente de masticar, sino engullir y engullir, engullir en esta sociedad que es, pues, se puede decir consumista. ¿Cómo, qué tipo de opinión tiene usted respecto a esto y qué tipo de diferencias hay entre la sociedad occidental y la islámica? El capitalismo y su expansión ha sido uno de los rasgos más notorios de la modernidad desbocada en la que vivimos y a la que siempre criticamos, pero no se hace nada por salir como de este maremoto. Además, que el capitalismo ha demostrado tener una capacidad regenerativa vasta que se logra adaptar. Si hay una revolución, bueno, la coopta, la transforma y luego salen ellos diciendo, nosotros somos la revolución. Si hay un movimiento reactivo, ellos son los reactores. Si hay un movimiento de liberación, ellos son los que encabezan la liberación. Tienen esta capacidad de adaptarse a los cambios y muchísimo antes que nosotros nos demos cuenta que estamos cambiando. Imagínate los jeans Levi's, el mercado que se pierde en todos los países árabes que no utilizan pantalones de mezclilla. Imagínate, todos usan galabellas, más los países más ricos, los del Golfo, usan las galabellas, los atuendos largos, blancos, hasta como que parecen como unas túnicas. Imagínate lo que significa para esos países con gran poder adquisitivo no comprar unos Levi's cuando tu empresa está quebrando en los Estados Unidos. De este grado es la mentalidad del capitalista. Hay que meternos a esas sociedades. ¿Cómo? A través de la guerra cultural, a través de la guerra diplomática, a través de la guerra económica y en el extremo de los casos a la guerra militar. Ahí está la invasión de Irak, la invasión de Siria, la invasión de Líbano, la guerra civil de Libia, todos los países islámicos. Y entonces nos venden a nosotros una idea de que el mundo islámico es un mundo por naturaleza conflictiva, desastrosa, violenta, terrorista, cuando ninguno de ellos salió a Europa y Estados Unidos a destruirlos. Fue al revés, por esta necesidad de expansión capitalista que se vio desde el siglo XIX y por esa incorporación a un sistema mundial que tiene como base el capitalismo y que va incorporando al resto del mundo. Ya ahora no podemos hablar de un mundo desconectado, ahora estamos hiperconectados y ahora con esto del COVID-19, pues no se diga. Si alguna vez había una frontera hasta comunicativa, ya no se puede hacer, ya no, porque ya estamos hiper mega conectados, enterados, que es lo que al final de cuentas era la ambición del capitalismo, absorber en todos y después ya una vez absorbidos todos los territorios, vamos a dividirlos y vamos a especializarlos. Y de ahí que haya monocultivos, extracciones únicas de ciertas áreas, de ciertos lugares, que se identifique, por ejemplo, al Medio Oriente como productor únicamente de petróleo y entonces si quieren expandirse, si quieren innovar, se enfrentan a una guerra comercial, guerra militar y guerra cultural y una guerra que no se ve, que es esta de los debates idiosincrásicos. Esta idea de vamos a hacer que los mismos musulmanes debatan nuestros temas
para generarles la misma confusión que ya les generamos a nuestras propias sociedades, esa sociedad del consumo, esa sociedad del deseo, y que todo parte desde el punto de vista sexual e inconsciente del ser humano, natural, por supuesto. Muchas gracias. Pues, de hecho, ahora que menciono esa cuestión de como de expansionismo, pues sí, yo tengo entendido que durante cierto periodo, pues el Islam tuvo una enorme extensión territorial, que es obvio, porque todos los grupos humanos tienen deseo de expandirse, sobre todo durante la conquista de la península ibérica, pero que menciona también, pues el cristianismo tuvo comienzos bastante violentos. Cuando alcanzó su cúspide, fue durante, bueno, el comienzo así de la cimentación de la cultura europea, fue durante la época del reinado de los francos a principios de la Alta Edad Media, y todas sus guerras fueron más que nada guerras de conquista, donde ellos se justificaron tratando de esparcir la palabra de Cristo y afianzarse de lo que alguna vez fue el antiguo Imperio Romano. De hecho, algo que me parece pues muy curioso es como esta perspectiva distinta de cómo vemos las cosas y que ya creo que ha quedado muy permeado esta como denigración de otros ciertos estilos de vida o corrientes filosóficas y sociales en respecto a cómo nosotros lo vemos, que es a través de la perspectiva grecolatina, que muchas veces incluso la gente trata de echarle la culpa a ciertos modelos históricos, a ciertos periodos históricos, que no, que la Edad Media era esta época de bárbaros, que esta otra época es de no sé qué, y cientos de cosas así, cuando creo que gran parte de la filosofía del mundo actual viene desde el principio del auge grecolatino. Hay muchas ideas que me parecen bastante nocivas, si lo he de poner así, es como esta idea, creo que la idea de crear una sola unidad viene desde Roma, incluso antes con Alejandro Magno, que su deseo es que todo sea único, un estado helénico, un estado romano, Pax Romana, luego un estado europeo, luego un estado global capitalizado. Y me parece pues muy curioso de escuchar de su perspectiva cómo puede, que no simplemente es una guerra, son guerras que se luchan con armas, sino que ahora son guerras que se luchan con ideas y con palabras, y ahora están intentando de manera algo insidiosa pues introducirse a otras partes del mundo que no aceptan su estilo de vida. Así es, definitivamente. Iván, tenemos 2 preguntas Muchas en el gracias. chat y también otra mano levantada. Te leo las preguntas de Jorge Bernardo. ¿Cuál es el principal fundamento sobre el ayuno en el Ramadán? ¿Es alguna clase de sometimiento divino? Y bueno, esa y luego te leemos la otra. Qué bueno, porque la iba a anotar, pero la voy a contestar de una vez. El ayuno es un acercamiento a Dios, es el más profundo acercamiento a Dios después de la oración. Entre los 5 pilares del Islam, el tercero es ayunar. ¿Y por qué se ayuna? No tengamos la idea de mortificar el cuerpo, porque habíamos dicho, lo mencionó Ulises, es verdad, que en el Islam no hay separación espíritu y cuerpo, y ni el espíritu es lo puro y el cuerpo es lo malo, no. Es en el Islam, en el Corán, nos dice Allah subhanahu wa ta'ala que es una unidad, que esa unidad la podemos encontrar plasmada en el intelecto, y el intelecto es el corazón. No queda claro o es sujeto de debate si se refiere al corazón físico que bombea la sangre, pero en el Corán se habla del intelecto que lo tenemos en el corazón, y entonces no tenemos esa idea de mortificar la carne para beneficio del espíritu. No, el ayuno, tú te abstienes
por obediencia a Dios, de un disfrute que Él nos dio. ¿Cómo? Necesitamos comer, pero además de necesitarlo, lo disfrutamos mucho. Bueno, vamos a quedarnos solo con la parte que necesitamos y vamos a suprimir este deseo. ¿Por qué? Porque si tú aprendes a controlar tus propias pasiones, tus propios deseos, es la forma de lograr el equilibrio. En el Corán le llaman la balanza, el mizán, porque el ser humano debe de vivir en armonía, en tranquilidad, en una balanza que sepa sopesar la espiritualidad de los ángeles con la animalidad de los animalitos. Entonces, nosotros estamos creados en un punto intermedio, que no somos ángeles, no somos seres de pura espiritualidad y de obediencia sin cuestionar, porque a nosotros se nos dio libre albedrío, pero tampoco somos animales, y no lo digo de forma peyorativa, me refiero a animales en el sentido de esta especie que actúa por instinto, come, corre, tiene sus coitos, por la necesidad que surge de ellos por animales. Nosotros tenemos esa parte animal también, pero ¿cómo suprimimos esta parte animal descontrolada y cómo no nos elevamos tanto como los ángeles? Con nuestro intelecto, que es nuestra capacidad esencial como seres humanos. Entonces, el ayuno vendría a ser una especie de herramienta para calmar nuestros deseos, para calmar nuestras pasiones, para moderarnos, para detenernos de lo lícito y para no creer que nos podríamos merecer las cosas por el simple y solo hecho de desearlo. Es una forma de controlar el alma, es una forma de estar en este mundo material, físico, constante, y al mismo tiempo no desconectarnos de esta grandeza trascendental que es Allah subhanahu wa ta'ala y su obediencia y su camino inmediato. Muchas gracias. Hay otra pregunta de María del Rosario. Yo tengo la duda de qué opinión tiene el Islam respecto a los tatuajes y las perforaciones. Es una larga también debates. Hay juristas que la autorizan bajo ciertos reglamentos. Por ejemplo, a la mujer le es permitido decorarse de la forma que ella quiera. Para el hombre hay restricciones. No se nos permite utilizar oro, no se nos permite utilizar seda a los hombres. Y se nos pide, se nos ordena que no imitemos el vestir de las mujeres a los hombres. A las mujeres sí pueden utilizar oro, seda, todos los... De hecho, es de muy buen gusto que las mujeres se enjollen, se vistan bien, y las mujeres musulmanas sí se inclinan mucho por el uso de estos elementos de accesorios sin problema en general. Y también se les prohíbe a las mujeres imitar a los hombres, parecerse a los hombres. En cuestión de tatuajes, la mayoría de mujeres, y muy poquito en hombres, se da el uso de tatuajes con henna natural, henna de origen de la planta, y se utiliza desde remedios naturales hasta con fines estéticos. Por cierto, mi esposa se dedica a hacer estos tatuajes de henna, comercial, patrocinado. Y en cuestión de las perforaciones y tatuajes de verdad o tatuajes permanentes, hay controversias, hay juristas que dicen sí son válidos siempre y cuando no afecten los momentos de la ablución obligatoria. La ablución es cuando nos lavamos antes de rezar. Y por ejemplo, si yo tengo un tatuaje como el que traigo ahorita, pero si fuera permanente, eso impediría hacer mi ablución de forma correcta, porque donde está el tatuaje no entra el agua, que es lo que queremos que entre, el agua a la piel. Por ejemplo, en cuestión de piercing y aretes, no hay una prohibición estricta, se va al ámbito de lo personal,
pero volvemos a lo mismo, siempre y cuando no atente con los elementos para hacer, digamos, hacer progresar tu fe. Por ejemplo, en el Hajj, en la peregrinación que se hace a la Meca por lo menos una vez en tu vida, ahí sí se nos pide, se nos quita todo. A los hombres, a las mujeres se pueden entrar con aretes, como sea, pero a los hombres no. A los hombres lo único con lo que puedes entrar a hacer el Hajj es con un pedazo de tela blanca que cubra tu ombligo para abajo y uno que cubre el pecho. Y lo demás entras sin nada. Inclusive las telas no deben tener costuras. Así que hay algunas escuelas jurídicas que son más permisivas y dicen, bueno, sí, puedes hacerte lo que tú quieras siempre y cuando no atente contra la religión. Por ejemplo, ponerte el nombre de Allah o el nombre del profeta o letras del Corán en el cuerpo, porque como el cuerpo lo impurificas, pues también ofendería la religión. Hay otros más restrictivos que dicen absolutamente prohibido el uso de tatuajes permanentes y el uso de perforaciones en hombres. Pero ahí son debates de acuerdo a las escuelas y de acuerdo a los juristas, que son los que definen eso. Y la postura que tome el país y que lo asuma con respecto a su propia jurisprudencia. Muchas gracias. Tenemos la última pregunta de Ulises y una mía, Iván, que ya había salido ahorita, que nos hablaras un poquito de tu formación. ¿Ok? Y si tienes algo publicado. No es mía la pregunta, es... Ulises. Bueno, me llamaba la atención lo que comentaba sobre la cuestión de cómo se está introduciendo el ateísmo, ¿no? Las creencias ateas, usted mencionaba que incluso ya hacían como especie de congresos, ¿no? Lo cual a mí en realidad, y esto es materia de toda la clase en sí, porque pues estamos en historia de las religiones, lo cual en realidad a mí se me hace me llama mucho la atención porque tendemos a pensar que el ateísmo pues es producto de una reflexión teórica, crítica, bien profunda que uno hace sobre las religiones y entonces uno decide a partir de esas reflexiones ser ateo, ¿no? Lo que muchas veces no nos damos cuenta es que muchas veces se profesa el ateísmo porque es parte de las subjetividades que produce la modernidad, que necesita precisamente el ateísmo para escindir al ser humano de la comunidad y entonces seguir reproduciendo el mismo sistema capitalista que se basa pues en el egoísmo, en la individualidad, en vernos a los otros hasta como enemigos, ¿no? La competencia es un enemigo que hay que derribar, entonces hace una decisión entre los seres humanos. Entonces, respecto pues a toda esta clase, creo que ahí deberíamos criticarnos a nosotros mismos pensando desde qué horizonte estamos creyendo que somos ateos, ¿no? Puede ser un descontento, como ya lo hemos mencionado en clase, con la institución, y eso es válido, la institución católica, la iglesia, tal y tal, pero yo creo que sí tenemos que reflexionar desde qué horizonte estamos diciéndonos, haciéndonos ver como ateos, porque eso es ir en la corriente, en el juego de la modernidad, y pues hay que ver las consecuencias que esto trae, fácticas, históricas, entre otras, pues guerras, desastres, el calentamiento global, ¿no? Porque todo es parte de lo mismo, ¿no? Es una visión global. Entonces, se me hace muy llamativo eso que mencionaba usted sobre esto que se está haciendo allá, sobre, digamos, promover el ateísmo, pues se me hace hasta peligroso un poco en ese sentido, sin profesar yo, digamos, que a una religión como tal, pues, pero sabiendo que muchas veces el fundamento de la religión y muchas veces el hecho de que se sienta en comunidad, pues es un argumento que va en contra de la modernidad y eso es muy importante resaltar. Entonces ese era un poco mi comentario. Y muchas gracias, por cierto, ya se va a acabar la sesión. Gracias. Sí, ya se va a acabar. Digo rápido. Todos los sistemas religiosos, todos los sistemas filosóficos tienen una ética. El capitalismo no. El capitalismo no tiene ética. Al son que le toquen va a bailar. No hay problema y se va a adaptar y se va a reestructurar.
sí hay que tener muy en cuenta desde cuestionar nuestros propios fundamentos que creemos ya certezas intelectuales absolutas, hay que cuestionarlos, porque los grandes críticos de la misma modernidad no tuvieron la sagacidad para desentrañar al mundo de los otros. Los grandes filósofos se ahogaron en sus propias palabras cuando, por ejemplo, del Islam hablaban. Tú ya lo mencionaste, Hegel, pero lo mismo pasa con Freud, lo mismo pasa con Nietzsche, lo mismo pasa con todos los intelectuales actuales, los modernos, con Slavoj Žižek. Estoy en este momento redactando una postura con respecto a un panfletito que sacó, pero digo, ¿cómo tanta intelectualidad y tanta posmodernidad no les ha bastado para abrir los ojos de la otredad? Y entonces la otredad nuevamente queda aplastada con una aplanadora de estos intelectuales que son la contra de la modernidad, y que los más críticos se les caería la cara de vergüenza de que su crítica se la tragan ellos mismos. Eso es con respecto a lo que dices. Y ya para concluir con lo que dice la doctora, bueno, ahorita todo esto de lo que planteé, ya lo había dicho yo en otras sesiones y en otros congresos, hasta que me senté un día y dije, vamos a hacerlo, vamos a darle un cuerpo con todas estas inquietudes que desde aquí nacen, y ya está en proceso de dictaminación en una revista. Se tardan mucho las revistas, uno empieza el año queriendo que todo el año sea el año de lo que escribimos, y no, se tardan mucho, el proceso de dictaminación es muy largo. Y tuve la oportunidad de participar en un número especializado en Medio Oriente, Asia Occidental y el norte de África, con una reseña del libro de su maestra, de la doctora Celina Vázquez, que es un libro que a mí me gustó mucho. Todo, quién lo escribió, su diseño, el contenido, porque es como todos los debates actuales. Si no lo han leído, yo se los recomiendo mucho, léanlo y van a darse cuenta como que no es una realidad distinta, es la realidad actual y los debates que se siguen habiendo. Y da mucho material para decir, bueno, sí a todo lo que están diciendo, porque hay mucha gente, mientras que aquí la gente atea está resentida no con Dios, está resentida con las autoridades, son anticlericales, probablemente muchos por su discurso del Islam como religión y como civilización, se quieren desentender de todo el concepto por aspirar a un concepto nacionalista o de otro tipo de trascendencia, ¿sabes? Y esto es un producto de lo que ha generado la modernidad. Ya he escrito algunos artículos muy enfocados a temas específicos, como por ejemplo los derechos humanos en el Islam y su perspectiva comparada con los derechos humanos impuestos por Estados Unidos y su orden mundial. Por ahí escribí un artículo sobre Irán a partir de sus 40 años de revolución islámica. Estoy trabajando en un artículo también sobre las relaciones exteriores entre Irán y México. ¿Por qué la distancia y cuándo se han encontrado? ¿Ha habido encuentros? ¿Qué les dicen a los iraníes de los mexicanos y qué les dicen a los mexicanos de los iraníes? Todo eso, y todos esos están en proceso. Tengo un proyecto en mente ahora que estoy tomando un diplomado en Historia de la Antropología de las Religiones por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ingresé yo a este diplomado y bueno, yo soy un alumno muy disciplinado y soy un alumno que no me gusta pelearme con los maestros en vivo. Pero ya después sí armó toda esta estructuración y estoy hablando de cómo desde México la intelectualidad ha abordado el tema del Islam, que vuelve a ser un calco de lo que ya se había dicho en Estados Unidos y en Europa. Y esto lo voy a sustentar en este proyecto que, inshallah, si Dios quiere, vamos a estructurarlo muy bien. Pues esperemos verlo. Esperemos verlo.
Pues muchísimas gracias, Iván, por tu participación, por tu bondad para compartirnos todo esto. Les decía que estudiaste en la Universidad de Guadalajara, que estudiaste sí. en UNAM, que estudiaste en Egipto y les iba a decir que estudiaste en CUM. Así es. Yo vivo en Guadalajara, bueno, en Zapopan específicamente. Desde aquí estoy en Zapopan. Yo estudié la carrera de licenciatura en Estudios Políticos y Gobierno en la Universidad de Guadalajara. Desde ahí yo me interesé por el Islam y desde ahí yo me convertí al Islam a partir de esos elementos. En mi carrera no hubo nadie que me pudiera apoyar con mi tesis de licenciatura porque era un tema loco, desconocido, era una cuestión bien extraña. Yo había escuchado hablar de la doctora, pero siempre que la buscaba nunca la encontraba. A lo máximo que llegué a encontrar de ella fue un libro que se llama La Guerra de los Dioses. Bueno, ese era como mi tesoro que yo cargaba para todos lados y está chiquitito. Yo llevaba para todos lados. La volví a ver físicamente cuando vino el expresidente de Irán aquí a Guadalajara, pero no conversé con ella. Bueno, pues es que uno es estudiante y se imagina que uno no puede acceder a los grandes pensadores de nuestra universidad y la dejé ir. Pero después ella me atrapó. Nos encontramos en un congreso de musulmanes en España. Vino una doctora de la Universidad de California, pero que es egipcia, que estudia el Islam en la España musulmana. Y aquí, bueno, la doctora asistió, ahí nos conocimos y desde entonces hicimos una buena relación de amistad, podemos llamarlo así, y pues nos invita, platicamos, hacemos proyectos juntos y hasta que nos mostró su libro, que ya desde entonces nos platicaba de él, pero ya lo pudo materializar el año pasado y yo tuve el privilegio de ser uno de los primeros que lo leyó. No que lo tuvo, pero sí que lo leyó. Yo estudié después de ese tramo de tiempo una maestría en Relaciones Internacionales por la UNAM. Tomé estudios de jurisprudencia islámica en la universidad más antigua del mundo, Al-Azhar, cosa que da mucho orgullo, mucho entusiasmo. Viajamos hasta Egipto y ahí estudiamos y después fui a tomar también un curso especializante en fundamentos islámicos en la ciudad sagrada de Qum, en Irán. En las dos, el Cairo y Qum, son como las grandes núcleos del Islam suní y del Islam chií en el mundo islámico. Estoy preparando también una segunda visita a Irán, porque yo me quedé muy impactado y muy enganchado con ese país desde que hice mi tesis de licenciatura sobre la República Islámica de Irán. Esa ha sido mi formación. Junto con todo esto, como seguramente ustedes también lo hacen, participar en diplomados, en cursos especializantes para que te vayan edificando. Y últimamente me he inclinado mucho por los estudios de coloniales y las filosofías otras, después de haber tomado ya un curso de filosofía europea, por supuesto, que la venden como la filosofía universal. No, sí estudié filosofía europea, pero además me estoy enfocando a todos los otros, inclusive desde la India, desde la China, desde el Japón, todo eso. Pues soy un alumno empedernido y pues como no tengo nada que hacer, eso hago. Muchísimas gracias, Iván. Como verán, pues nuestro invitado es un invitado de lujo, muy preparado, muy convencido de lo que conoce y practica. Y te agradecemos, como siempre, tu buena disposición y tu participación. Gracias. Vamos a tomar aquí la clase y hay un alumno que quiere platicar contigo enseguida. Sí, está bien. Se me olvidó decirles que soy casado, tengo 3 hijos, 2 niñas y un niño. El niño a veces pasa por aquí porque él vigila que no me interrumpan cuando estoy dando una clase. Muchas gracias. Muchas Pues, si gracias. quieres quedarte conectado. Pues muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Un gusto, un Muchas placer. gracias. Gracias.